Señores, nuevamente estamos con nosotros, ya estamos en la parte segunda del programa donde tenemos un invitado todos los días y hoy día nos encontramos con un arqueólogo importante en lo que significa la vida social de nuestra región. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha hecho un trabajo importantísimo como es la de descubrir la existencia de la señora de Cao, ¿no? Estamos hablando del arqueólogo Régulo Franco Jordán, a quien le agradecemos su presencia y le decimos buenas tardes. ¿Cómo está, Régulo? Buenas tardes. Estimado Enrique, muy buenas tardes. Vamos a levantar la voz, háganse cuenta de que... Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Régulo, vamos a así, ese es tu de acá es el de acá, ese es tu, okay. ¿Ya? Pero vamos a entrar en confianza porque políticamente recién empiezas, no antes has tenido vida política. No es la primera vez y en realidad he definido meterme a la política por la situación que estamos pasando en el país. Tenemos que políticamente no. ¿Eres liberteño? A ver, ahora me siento liberteño, estoy nacionalizado liberteño, pero yo nací en Cusco, fíjate, en el año 1959. ¿En qué parte de Cusco? En San Blas, que es el barrio de los artistas. Sí, lógico. Es un lindo sitio y ahí me inicié. Vengo de un hogar humilde, mi padre fue carpintero, mi madre ama de casa. Y he estado constantemente interrelacionado con los sitios arqueológicos de Genco, Cosilluchayo, Sacsayhuamán, qué sé yo, ahí encontraba fragmentos de cerámica inca hermosos, el Inca imperial. No, yo te digo esto porque mis padres son de Apurímac. Ah, qué bueno. No, de Apurímac. Y ahí está la piedra de Saigüite, hay muchas cosas que también se ofrece como alternativa y lógicamente toda esa zona. Pero llegaste a Trujillo. Llegué a Trujillo porque en 1985 llegó a conocerlo al doctor Guillermo Vice de Osma, que era el presidente del Banco Vice. Claro, presidente. En realidad fue para mí un milagro conocerlo, porque lo invité a Pachacamas, porque yo estaba excavando en Pachacamas desde 1980, como estudiante. Y entonces tuve la oportunidad de conocerlo y le dije que quisiera llevarlo a Pachacamas para explicarle y me dijo que no, porque él conocía perfectamente Pachacamas. Le dije, pero usted no conoce mis excavaciones. Ah, eso sí no, me dijo. Entonces le llevé a un templo que tiene más de 2000 años de antigüedad, que es de la cultura Lima, que es contemporáneo con la cultura moche aquí en la costa norte. Sí, le expliqué todo. Yo soy limeño, por eso te digo. En otras palabras, Enrique, lo he embrujado. La embrujaste. Sí. Bueno, es que también era un hombre de mucho dinero, mucha entrega para lo que significa descubrir las cosas que nos representan como país, ¿no? Le gustaba mucho la cultura, las colecciones, tenía una de las mejores colecciones de numismática en el banco, tenía una sala espectacular, que era un préstamo de la colección COI, que era espectacular. Y cerámica que se aprovechó para poderla difundir en esos tiempos. Y tu nacimiento, porque estás hablándome de la zona de Lima, ¿y cómo así llegas hasta Trujillo, La Libertad? Esa es una buena pregunta, Enrique. Resulta que, te acordarás que en el gobierno de Alan García estuvo la estatización de la banca. Ah, bueno. Bueno, eso se complicó se metió el tema político lamentablemente y Alan no quiso que Vice continuemos en las excavaciones, investigaciones de Pachacamas. No quiso. Nos paseaban en ese tiempo para darnos el permiso y continuar con las excavaciones. Mira, no sabía eso. ¿Y sabes lo que ha pasado? Un día me dice Régulo, vamos a Trujillo. Soy muy amigo de Ganosa, que es casi como mi hermano, Guillermo Ganosa, que es como mi hermano. Y tú como mi arqueólogo personal me llevas pues a los sitios arqueológicos más importantes, Chan Chan, la Huaca de Sol La Luna, Huaca Prieta, que estaba en el complejo del Brujo. Y recordarás que en ese tiempo, en 1990, la Huaca de Sol La Luna no estaba abierto al turismo, estaba abandonado. Sí, estaba. Y Chan Chan sí estaba abierto, pero era una visita muy discreta, que no tenía, digamos, los atractivos elaborados que ahora los tiene. Claro. Y Huaca Prieta, que fuimos allá, y fíjate que nos quedamos por una sola razón. Conocimos a un huaquero del pueblo de Magdalena de Cao, Arturo Carrera.
él nos contó que había sacado de la Huaca El Brujo, o la Huaca Cao Viejo en todo caso, mucha fragmentería de cerámica, vasijas de cerámica, textiles, muchos muertos, decía él, sí. Pero también, eso es lo que nos impactó, nos dijo que había encontrado un muro con relieves polícromos que eran de la cultura moche. Y para ese entonces nadie, ningún arqueólogo había descubierto científicamente relieves monumentales como lo que ahora conocemos en la Huaca de la Luna y conocemos en la Huaca Cao Viejo, en el complejo El Brujo. Claro. Imagínate, son hallazgos sorprendentes. El 2006 llegó National Geographic porque encontramos el calendario mítico ceremonial moche, que después fue encontrado en la Huaca de la Luna. Es decir, sorpresa tras sorpresa. Y entonces ahí donde apostamos, primero por la cultura, por la investigación, la conservación, la puesta en valor del sitio, y luego, Enrique, hemos hecho un trabajo consistente con la Fundación Vice, con el pueblo de Magdalena de Cao. Tú recordarás, no sé si estuviste en 1990. Claro, yo estoy desde antes. Bueno, Magdalena de Cao era un pueblo que no tenía luz, no tenía agua, la carretera estaba pésima, eso es verdad. No había presupuesto para arreglar, ordenar la parte urbana, y nosotros apostamos por el desarrollo local con la Fundación Vice. Y hoy pueden visitar el sitio, el pueblo es hermoso, lindo, tiene restaurantes turísticos. Imagínate que había picanterías en ese tiempo. Y esas picanterías las hemos convertido en restaurantes turísticos. Ese es el tema que a mí me interesa cuando conversábamos y me hablabas de que eras arqueólogo. Me interesó mucho el tema porque, te soy sincero, yo critico mucho el aspecto de la educación peruana dentro de su política de desarrollo educativo para con el futuro del país. Tenemos muchos abogados, demasiados abogados. Todas las universidades tienen abogados. Sí. Tenemos contadores, administradores, tenemos todo aquello que facilita que la gente tenga un título repentino, pero luego, ¿a qué se dedican cuando lo que más tiene este país es historia? Los recursos turísticos, es historia. Naturaleza. Claro, pero para eso necesitamos gente preparada, necesitamos arqueólogos para que puedan ingresar y puedan observar. Pero, Enrique, hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Nosotros hemos sido formados como arqueólogos, en mi caso en San Marcos, y en ese tiempo no nos enseñaban a hacer gestión. Todo era investigación, excavaciones de 4 huecos, registro de lo que encontrábamos y publicaciones y nada más. No nos interesaba absolutamente el sitio y por último el pueblo. Todo eso lo hemos cambiado en Magdalena de Cao, por pero eso es parte del proceso también. Bueno, pero hemos apostado por el cambio. Claro. Eso es importante porque, y aquí quiero llamar la atención, la participación de la empresa privada, en este caso la Fundación Vice. Te iba a decir, ¿eh? Porque si la empresa privada no avanzábamos ni un metro. En absoluto, porque el sitio estaba abandonado. Estaba totalmente abandonado. Ahora, entonces, la empresa privada, ¿qué gana? O sea, supongamos ya, el señor conversa con 2 amigos que son entrañables, amantes del país y de todo lo que significa, pero que al final, ¿qué ganan? ¿Acaso hay un gran negocio? No, de ninguna manera. Mira, ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran participado? Tú no estarías acá, no hubiera. Pero esto ha sido un interés muy especial, personal, del doctor Guillermo Vice, con quien yo trabajé hasta el día de su muerte. Ahora, imagínate si fuera el gobierno el que participara en este deseo, este interés de ir descubriendo cada vez más lo que significa nuestra historia. Correcto, pero ¿sabes qué? Acá había un tema interesante que hay que rescatar. Nosotros como institución privada, Fundación Vice, hicimos un convenio con la Universidad Nacional de Trujillo porque tiene la carrera de arqueología. Sí, la única. La única. Y también hicimos el convenio con, en ese entonces, el Instituto Nacional de Cultura. Claro. Un convenio tripartito que funcionó muy bien, ¿Y qué pasó? Bueno, después el Instituto Nacional de Cultura y la universidad se retiraron, nosotros nos quedamos solos en la administración del sitio y hicimos un convenio con el ahora Ministerio de Cultura, por ejemplo, para ver el tema de las entradas, que además son entradas exiguas, no se recibe mucho dinero, 80-20. El 80% de los pocos ingresos
era para la conservación, el mantenimiento del sitio, y el 20% también se destinaba para el monumento en temas de artículos de limpieza, etc. Yo lo que quiero que la gente entienda, y converso contigo porque me estás hablando, por ejemplo, del caso del Sol y la Luna, que la gente no conocía hasta que se empezaron a encontrar cosas interesantes. Incluso hubo una pregunta en esa época, decían, los mochicas, los moches, ¿mataban? Era una pregunta que se hacía porque decían, había todo eso que es parte de nuestra historia y que debemos conocer, no la sabemos, y empiezan las preguntas, y es bueno porque la gente se va identificando, va visitando y vamos vendiendo como imagen hacia afuera. Sí, Enrique, mira, te va a sorprender lo que te voy a decir. Efectivamente, tienes toda la razón, pero gracias a la investigación de la iconografía, de la cerámica, ¿cierto?, que es lo que más conocemos, hemos tratado de amarrar la historia, primero de las batallas rituales que hacían los mochicas, y los vencidos eran llevados a los templos mayores, el caso de la Huaca Cao Viejo, en el caso de acá, la Huaca de la Luna, que son prisioneros desnudos con la soga al cuello, eran llevados donde eran mantenidos unos días en recintos especiales en el templo, hasta que llegue la ceremonia central. Y ahí eran, arriba en la parte alta, eran sacrificados. ¿Ah, sí hubo sacrificios? Sí, pero por supuesto, ha habido sacrificios desde hace 3000 años atrás, que es lo que... Si tú vas a Sechín, recordarás, a Sechín Bajo, ahí las litoesculturas están con personajes seccionados, se ven estómagos, se ven ojos, hilera de ojos, se ven brazos cortados. Dentro de nuestra concepción sería algo salvaje, ¿cierto? Ahora, eso significa, pero no, se entiende, era parte de su cosmovisión. Eso significa que habían disputas, habían peleas, había... No, no, porque estaban tan organizados que tenían que rendirle tributo a sus dioses y inventaron, por decirlo así, la batalla ritual. ¿Y dónde se hacía la batalla ritual? Los de Moche con los de Chicama. ¿Dónde? En un sitio neutral, equidistante, el Cerro Campana, hacia la costa. Ahí se hacían las... Ahí se enfrentaban, porque eso se ve en la iconografía, y de ahí pues los vencidos eran llevados a la Boca de la Luna o al complejo del Brujo. Y ellos morían así, sabiendo que estaban siendo ofrendados. Ellos sabían, era un honor para ellos participar en la batalla ritual. Era un honor que los sacrifiquen, porque sabían que ellos iban a elevarse y estar junto con los dioses. De repente quiero aprovechar la oportunidad que me brindas haciéndome esto, porque los que viven en la zona escandinava, es la zona norte, ya para no equivocarme, de Europa, los vikingos, ellos también morían sabiendo de que iban, su muerte para ellos no era una muerte no, cualquiera. Pero esos eran ya guerras intestinas. No, claro, pero me refiero, pero tenían el criterio de que si morían pensando por supuesto, que llegaban al, claro que sí, al balsático. Y un viaje que realizaban después de muertos, un viaje por el río, en donde incluso les ponían una moneda en la boca, para que era el pago que les daba a los que cuidan y los dejen entrar al mundo de abajo, al mundo subterráneo. Mira, dime una cosa, si lo que narras y lo que señalas es tan importante, interesante, ¿por qué esto no se difunde? ¿Por qué no utilizamos lo que existe en la realidad? Y te estoy hablando de las instituciones, municipalidades, gobierno regional, para poder diseñar la universidad para seguir y tratar en lo posible lo que el arqueólogo haga, el trabajo que va a significar beneficio para todos, porque esto da trabajo para todos. Enrique, mira, por eso es que si yo llego al Congreso voy a impulsar una ley para que se haga un banco de datos de todos los chicos que están en la universidad, que terminan, porque esas tesis no se conocen y terminan ahí arrumados con el tiempo y nadie los conoce. Que haya un banco de datos y se haga una selección de los proyectos más importantes en todos los segmentos, ¿cierto? Y estos chicos puedan ser apoyados económicamente y que tengan una oportunidad de trabajo. Eso hay que impulsar, porque ¿por qué viene la criminalidad? ¿Por qué vienen todos estos problemas de inseguridad en el país? Viene justamente porque no apoyamos a los niños, no apoyamos a los adolescentes, no apoyamos a los jóvenes. Entonces y esto viene, pues, como tú bien sabes, que un problema de educación viene desde abajo, claro, y de una política de Estado, ¿no? Ahora también hay que entender que hay mucha inversión extranjera
sobre todo en sectores, por ejemplo, la minería, que genera, digamos, un beneficio, un fondo de dinero que permite que las municipalidades puedan gozar para hacer inversiones. Y yo creo que deberíamos también pensar y plantear alternativas para que ese dinero que viene desde el extranjero también sirva para hacer investigaciones referidas a nuestra cultura y desarrollar una oportunidad, una opción para más jóvenes para que se interesen, porque sales de arqueólogo y luego dices, ¿y qué hago? Sí, ese es el gran problema. Pero, Enrique, ahora, por ejemplo, los arqueólogos lamentablemente salen estos muchachos y crean sus empresas. Ya no hacen investigación. Ya no hacen investigación y entonces ¿qué empresas crean? Crean empresas para obtener el certificado de inexistencia de restos arqueológicos que se llama CIRA, hacer proyectos de monitoreo arqueológico, ¿cierto? Y otros proyectos que pide el Ministerio de Cultura para las empresas, para los que tienen negocios y todos que necesariamente tienen que formalizar esos documentos. Pero pero en eso no veo una política de Estado. No hay definitivamente. Porque hay países que tienen culturas, lógicamente, y hacen un trabajo de política de Estado para lograr cada vez mejorar, en todo sentido de la palabra. Porque lo más importante es que tenemos que vender. El turismo es una de las fuentes de ingresos más importantes que tiene el mundo. Totalmente de acuerdo contigo. Y nosotros no estamos entendiendo eso. No estamos entendiendo el enlace que hay entre cultura y turismo, por ejemplo. Claro, no está... Por ejemplo, te cuento que en el año 1997 aproximadamente, los directores de la Huaca de Sol La Luna, con el apoyo de la Bacus en ese entonces, empezaron a hablar de la Ruta Moche. Era un turismo arqueológico. Claro, un turismo arqueológico. Entonces, una columna vertebral en donde se han abierto los sitios más importantes al turismo. Pero acá hay un problema. Y hay que impulsar eso también. No es justo, porque yo estaba el año pasado, recordarás, como director de Machu Picchu, y estuve como director de la Dirección de Cultura de Cusco. Cusco recibe en este momento más de 2 millones de visitantes, de los cuales 1.5 millones van a Machu Picchu. Y acá, y eso te va a llamar la atención y a todos los que me están escuchando, acá al año recibimos casi con la justa 150.000 visitantes. Y todos muchas veces son peruanos. Entonces, sí, y entonces necesitamos una política de Estado, que el Mincetur se dé cuenta de que no solamente existe el Cusco, que obviamente Machu Picchu es una de nuestras maravillas del mundo, pero acá está la historia previa a los incas. Acá tenemos 14.000 años de historia cultural. Y uno de esos sitios es Huaca Prieta, que está en el complejo El Brujo. Lo que pasa es que lamentablemente los políticos que llegan a los gobiernos no tienen las capacidades de las condiciones como para poder plantear que sean ellos quienes realmente marquen la política de desarrollo de orden cultural. Correcto. Y también de analizar nuestro pasado para ver de qué manera presentamos como lo que significa el futuro. La gente se pregunta, y yo también te lo digo. Chan Chan es por no decirlo, está catalogado como la ciudad de barro más grande del mundo. De América. ¿No? De América. Sí. Ya. Pero si tú analizas y dices qué población podría haber vivido acá, y te dicen, no, han sido por etapas. Y yo digo, ¿cuánta población por etapas? Es que son generaciones, Enrique. Generaciones de poblaciones que están a través del tiempo viviendo en el sitio y haciendo una serie de reestructuraciones de la arquitectura, cambian de función algunos sitios, hasta la época inca. Eso se ha dado en todas las sociedades del antiguo Perú. ¿Por qué? Por eso me voy. No solamente hay que estudiar la estructura, sino hay que estudiar el comportamiento social de esa gente. Exacto. ¿No? Hay que entenderlo porque ellos son más inteligentes que nosotros. Sí, han manejado tecnologías altamente desarrolladas. Altamente. Mira que había un canal de la Cumbre, que tiene varios kilómetros de extensión, que unía el valle de Chicama con Trujillo, que es el valle de Moche. Imagínate, y existe el canal, está en este momento abandonado. Entonces, había buena pesca, buena agricultura, con canales de regadío, había buena pesca, ¿cierto? Y había una economía estable, en donde todos cumplían sus funciones y los objetivos que se trazaban. Estamos hablando, pues, Enrique, de una sociedad preindustrial, ¿cierto?, donde vivían en armonía con la naturaleza, con el medio ambiente. Hoy tú sabes que ya no respetamos el medio ambiente
Y precisamente nuestro partido es un partido que es Progresemos, el logo es el perrito, entonces somos un partido animalista, ambientalista y humanista. Entonces, sí, pero yo he estado conversando con varios integrantes del partido y te digo correcto, con sinceridad de que son gente muy capacitada, muy preparada y que tienen propuestas para la población. Lo que pasa que como es un partido nuevo, ¿no? Entonces un poquito del trabajo de la difusión es fundamental, es importante, pero conociendo otros partidos veo que hay gente que de repente te expresa una oposición, una idea, pero supongamos el caso tuyo, arqueólogo, un hombre que conoce mucho del tema y que turísticamente, como señalas, podríamos hacer cosas importantes tomando en cuenta, en consideración, decisiones políticas. correcto. Porque son decisiones políticas. Son decisiones políticas. ¿No es cierto? En el caso, por ejemplo, del Cusco, como señalas, está un nuevo aeropuerto. Hay una nueva ruta hacia Machu Picchu. Hay un túnel, los chinos están haciendo un trabajo de esa naturaleza para llegar a Machu Picchu. Sí. Porque esta zona de acá ya está demasiado poblada y se está creando aquí hoteles, van a hacer toda una política como señalas, por los millones. ¿Y aquí qué hacemos? Mira que los hoteles se vienen abajo, ¿no? Mira que tenemos un aeropuerto que no cumple los requisitos de un aeropuerto internacional, y eso lo sabes. Tenemos problemas de conectividad. Antes de la pandemia, creo que 2017, teníamos un vuelo directo de Trujillo a Cusco y viceversa. Entonces tú ya no necesitas ir a Lima y de Lima agarrar otro vuelo para ir a Cusco. Y eso lo sacaron. La empresa privada lo sacó. Entonces el Estado debe velar también por eso, dar oportunidades al sector turismo. Hay que invertir en el sector del turismo. En realidad todo esto, Enrique, es como un tejido interrelacionado, ¿cierto? Es sistémico, porque no solamente podemos hablar de inseguridad, porque eso está vinculado con cultura, claro, con educación, con economía, lo importante es poner una primera piedra. Sí, claro. Para efectos de ir colocando y hacer una pared que se entiende y que se comprenda la importancia del turismo, la importancia del estudio de nuestra propia cultura y difundirla, sí. Hacer trabajo. Hay tantos chicos en comunicación que de repente hoy día tienen redes, tienen TikTok. Hay que hacer así como se habla tanto del Cusco. Correcto. Hablemos de lo que tenemos. Mira, Enrique, tú vas a sacar nomás a Chan y encuentras un museo de sitio que no está a la altura, de Chan, sí. Que es patrimonio de la humanidad. Sí, es cierto. Necesitamos un museo, un gran museo regional. Por eso necesitamos decisión política para hacer todas esas obras. Alguien que se dedique 100% a decirle, ¿sabes qué? Y que abra las puertas. Pero para eso están las obras por impuestos, que ahora se están manejando. Hay que estar las propuestas. Por ejemplo, claro, por supuesto, los proyectos hay que hacerlos. ¿Sí? Esos proyectos que probablemente podrías estar en el Congreso, plantearlos como tal. Hay que hacerlo. Yo sí me comprometo a hacer todo eso, porque hay muchísimas cosas que están muy mal acá en turismo, especialmente en Trujillo, porque yo siempre he dicho, cuando yo llegué en 1990, Trujillo era la capital de la cultura, claro. La capital del arte, de la música, de la danza, la marinera. Ahora ya no lo es. Y es más, tenemos un gran problema con Trujillo, no somos patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? No cumplimos los requisitos, lamentablemente, pero Cusco es patrimonio de la humanidad, Arequipa es patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, las casas históricas, como esta empresa de ProLima, que está vinculado con la Municipalidad de Lima, están recuperando casas históricas, los están comprando. Hay una fuerte inversión ahí, y eso es lo que tenemos que hacer en Trujillo. Tenemos que ordenar el tráfico, los buses se paran donde quieren, Dios mío, las calles están con muchos huecos. El mercado mayorista debió tener un proyecto lindo ahí, con un edificio, de tal manera darles oportunidades a la gente que necesita, a la gente pobre. Es curioso que cuando un turista llega a Trujillo, ve paredes que tienen soportando las maderas, ¿no? Sí, es verdad. Soportando las maderas, y dices, oye, ¿y esto? Pero lo ponen a propósito. Te explico. Nadie se da cuenta y en la noche, a partir de las 12 de la noche y todo el amanecer, están sacando en sacos toda la arquitectura de adobe original de la casa histórica. Nadie reclama, nadie dice nada de eso. Y cuando ya apuntalan los muros, esto se cae y dicen, no, se cayó. Entonces, ¿qué hace? Hacen todo el trámite burocrático que hay que hacer
y les conceden con ciertos cánones de la conservación de la arquitectura histórica, les dan el permiso, y esto tú estás viendo, muchas casas han sido derruidas y han construido negocios. No podemos es el gran estar en problema eso. que tenemos. Bueno, el tiempo es importante, se nos agota. Sí. Régulo, si algo tienes que decirle a la gente, está la cámara para que tú le quieras. Lo que le quiero decir a la gente es que voten por el partido Progresemos, voten por el perrito, porque nosotros vamos a luchar por las mascotas, y vamos a luchar por el bienestar social, vamos a luchar por los que no tienen voz y por los que no tienen oportunidades de trabajo, y hay que crearles empleo. Y muchas gracias. Y voten por el 1, la Cámara de Diputados. Tú eres el número 1. Yo soy el número 1. Número 1 por Cámara de Diputados, tomen nota. Como digo, Régulo es responsable de tener nosotros a la señora de Cao, y yo creo que puede hacer muchas cosas importantes en esta región. Son todo el conocimiento, lo vuelvo así y lo voy a manifestar. Si el señor sabe de todo este tema, no le voy a preguntar pues de salud, no le voy a preguntar de seguridad ciudadana. Hay que sacarle a las personas lo que más conocen, porque esa propuesta es la que se tiene que llevar al Congreso. Correcto. ¿No? Porque venimos a hablar, hablamos de un tema, de otro tema que nunca sabemos, no conocemos. ¿Qué respuesta vamos a dar? La misma de siempre. Sepan elegir, señores, que eso es importante. Gracias por estar aquí en el programa. Enrique, muchísimas gracias, y gracias a ustedes. Nos estamos reencontrando el día de mañana. Muchas gracias. Cuando llueve,